Hola, bienvenido a Fax Juvenil Podcast. Mi nombre es Alex Mesa y estoy aquí con Justo Jeglix. Hola Justo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Otra vez listos para conversar, Así es, discutir y aprender. episodio número 6. 6 Ahora continuamos con la temporada del discipulado. del discipulado. Sí, estuvimos hablando en el episodio pasado cómo la palabra discipulado viene o se tradujo o se contextualizó desde adoctrinar, ¿no? Ahora, La gran comisión era vayan y adoctrinen. Reina Valera 909, Reina Valera 1960, vayan y hagan discípulos. Y una versión que me preocupa es que dice, vayan y hagan seguidores. Entonces, como los seguidores de Facebook. ¿Sí? si no, denle like al fanpage de Jesús y ya son salvos. Entonces, en mi interpretación, esta es una caída, ¿no? Y me preocupa porque la gente lo escucha como tal Ujú, y lo asume como tal y vive como tal. Sí, totalmente, suave, claro. ¿no? No me presiones, no te metas en mi vida privada, así tranquilo, ¿no? Ujú. Jesús, Dios es bueno, ya está. Y las consecuencias son graves, ¿no? Y también decíamos de que hoy hay que estudiar, porque ser discípulo de Jesús significa que voy a estudiar a los pies de Jesús. Ujú. ¿Ya? Y si no estudio, entonces, este, cuestionable decir soy discípulo de Jesús. Pero cuando hablamos de estudios, también hablamos de referencias históricas, cultura y contextualización a nuestro tiempo. Las culturas son muy diferentes. O sea, eh, el Medio Oriente hasta el día de hoy tiene costumbres completamente diferentes a Occidente. Y nosotros al leer la Biblia siempre vamos a pensar como una persona de Occidente. Y allí es donde podemos nosotros mismos entender algo que no es lo que la Biblia nos quiere decir. Sí, ¿no? Sí, claro, leer la Biblia significa que estamos tratando de entender a alguien que hablaba con una mente de hace 5000 años, ¿no? Ujú. O hace 2000 años. Es para hacer un viaje, ¿no? Es como, no sé si algunos barrios, por ejemplo, Lima no es la misma Lima, los conos no son los mismos de hace 20 años. Ujú. Yo tenía un amigo en Puente Piedra, hace 20 años él pastoreaba así gente, ¿no? De bajos recursos y así, ¿no? Ujú. Ahora no, porque ahora sus hijos o sus nietos son empresarios, tienen carros, van a la universidad. O sea, y no es lo mismo, Claro. ha cambiado, ¿no? Ujú. Entonces, de la misma manera, los que escribieron los libros sagrados, lo escribían con una mentalidad de aquel tiempo para hablarnos siempre. Entonces, Ujú. para entender, tenemos que recurrir a algunos fuentes o cultura Ujú. de aquel entonces para poder entender. Y esa es, por ejemplo, la palabra discipulado. Claro. Por ejemplo, eh, cuando, para entender por qué Jesús dijo, vaya y hagan discípulos, ¿no? Eh, Cuando el Señor escogió a su pueblo, Israel, lo escogió porque eran descendientes de Abraham, pero los constituyó como un pueblo, como una nación, para hacer luz, Ok. luz al mundo. ¿Eh? Dentro de muchas acepciones, luz significa llenar de conocimiento, porque, porque en todas las culturas alrededor habían pueblos, y en cada pueblo habían religiones, habían dioses, y vivían simplemente en mitologías. Ujú. O sea, no habían verdades, menos ciencia. Entonces el Señor quería que Israel, los que recibieron la verdad, las escrituras, que ellos que han recibido la luz, sean una luz Al y mundo. al mundo. Entonces les dijo, vayan y sean luz al mundo, porque eso era, para eso fueron escogidos. Ujú. Ok, pero luego viene Jesús y en ese mismo sentido dice, pues, ustedes son la luz y la sal del mundo. No dijo, ustedes van a ser los bonitos de la película, sino la luz. Y eso tiene que ver con dar conocimiento, información Ujú. eh, al mundo entero, alumbre. Lo que está queriendo decir es, miren,
La gente alrededor, en las distintas culturas, vive en creencias, mitologías, y lo peor es que adoran esas cosas. Y esas cosas los llevan para abajo. La única manera es que conozcan la realidad. Mm. Y para que conozcan la realidad, alguien les tiene que hablar. Y esa información los tienen ustedes. Israel, ¿han entendido? Sí, pero algo que Israel no hizo es compartirlo con el mundo entero. Ellos por alguna manera no lo comparten, ¿no? Un ejemplo es Jonás. Anda y predica a Nínive. No, dijo, no, no, anda, no. Como que no quería salir. Alguien llamó esto a, a un misiones centrífugas, ¿no? O Mm. sea, hacia adentro. Pero el Señor quería que sea hacia afuera, luz al mundo. Entonces Jesús llega y dice, vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Ya en el episodio anterior hemos batido discipulado en el contexto de una iglesia local, ¿ok? Estudiar. Pero hablando, porque Jesús cuando dijo, no dijo, vayan y hagan, y estudien en la iglesita y levanten una iglesia poderosa. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hoy en día, ¿tú crees que la iglesia está haciendo discípulo a las naciones o está haciendo discípulos y congregando personas en un local? Sí, mira, desgraciadamente estamos haciendo, formando gente para nuestra organización llamada Iglesia Local X.Z. Una vez te escuché decir que una frase que se que me va en la cabeza, que algunos cristianos suelen hacer culto al culto. ¿Podrías explicar eso? Sí, es que a veces hemos interpretado la Gran Comisión como, ¿aquí qué vale esto? Al culto, ir al culto, seguir a Jesús, ir al culto, ir al domingo, ir al domingo. Y de alguna manera tenemos tanta reverencia al culto Mm. que nos gusta, ¿no? Dar culto al culto. Cuando, cuando la Gran Comisión se trata de, sí, vamos a adorar al Señor, pero no solo que vamos, sino que vamos a adorar también donde estoy, o sea, a servir, ¿no? O sea, hacer, Mm. cumplir mi llamado. Entonces, esto me lleva a una preocupación, porque tampoco es algo que yo sabía hace 10 años, ¿no? Es alguna cosa, una información nueva. Y gracias a Vishal Mangalwadi que vino y nos alumbró, ¿no? Él explicaba, muy interesante, ¿no? Porque el mandato de hacer discípulos lo entendemos por lo general como hoy. Haz una iglesia y que la gente estudie y se adoctrine para que no se vayan al mundo. O sea, no se salgan y se queden ahí y la iglesia crezca y crezca y crezca y crezca y crezca y crezca. Hoy en mi iglesia somos 200.000 personas. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿No? Sí, pero esa no es la gran comisión. La Mm. gran comisión es vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Mm. O sea, vayan y discipulen a- al Perú, Mm. ¿ok? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos y juntamos gente para llevar al culto y no te pierdas el culto y vamos al culto. Y al final, ¿qué es? Damos culto al culto, cuando tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, este es un concepto ya más amplio, ¿no? O sea, vamos a hacer discípulos, sí, pero a las naciones. En el 2021, ¿cuál sería el contexto o digamos el concepto claro de hacer discípulos a las naciones? Sí, mira, yo le pregunté a Bishop Mangalwadi, porque algo que me reventó el cerebro fue esto, ¿no? Si la educación incluye el discipulado o el discipulado incluye la educación, Ujú. ¿no? Uno tiene que absorber a la otra. Y él se rió y me dijo, es lo mismo. Él se rió con O sea, van de la mano. una risa de maestro. ¿No? Me dijo, es lo mismo. Ni siquiera va de la mano. Es lo mismo. Discipulado es igual a educación. Exacto. Lo afirmas. Lo afirma. Lo afirma Bishop y lo dice en sus libros. Pero es algo, entender esto es revolucionario. Porque mira, todos, por todo lado decimos que la única manera de salir adelante es por educación. Claro, los gobiernos dicen, la gran mayoría dicen eso. Claro, Claro. ¿Y quién te está educando? Está educando el gobierno, claro. la empresa privada, los que tienen escuelitas, Ujú. ¿ya? Y los que se han educado están saliendo adelante. Y sin, claro, sin ir muy lejos, los núcleos familiares, cuando vemos que una persona adquiere conocimiento a través de la educación,
vemos una gran superación de esa familia o al menos de ese individuo, ¿no? Claro. Eh, en- pero la gran comisión es, vaya ya, discípulos, es decir, es decir, la responsabilidad de educar a las naciones es algo que el Señor le ha dado a la iglesia, no le ha dado al Estado, no le ha dado a la empresa privada, le ha dado a la iglesia. El discipulado es educación. Educación, o sea, educar. Educar. Y cuando digo educar, también le dije a Bishop Magawadi, cuando dices educar, ¿te hablando de preschool, school y post-school? Sí, me dijo. ¿No? O sea, para que Bueno, Harvard así se fundó, ¿no? claro, esa mentalidad europea de hace 200 años, Mm, 100, ciento y pico de años, imperaba en el mundo cristiano mm, y por eso que ellos, como parte de su discipulado, fundaron universidades. Como parte de discipular, fundaron escuelas. mm, Como parte de discipular, fundaron institutos para educar. mm. La característica de esa educación vendría trayendo el temor del Señor. El peligro, el peligro de ser educado fuera de esto es que uno es educado en ideologías, en doctrinas de demonios, ideologías, secularismo, humanismo. Pero la iglesia también ha separado esto. Sí, no solo hemos separado, hemos abandonado, lo hemos rechazado. Es más, no queremos. Ujú. Pero la gran comisión se trata de discipular a la nación, es decir, de que la iglesia, no solo como institución, sino como miembros del cuerpo de Cristo, que estemos dedicados a educar, Ujú. a traer educación inicial, primaria, secundaria, superior y de la buenísima, ¿no? Una educación con temor del Señor. Pero como la iglesia lo rechazó, tiró, lo encargó a otros, entonces Yo creo estamos que, siendo educados por otro lado. yo creo que esa sería la palabra clave, ¿no? Más que rechazar o que no quiso hacer nada, prácticamente, éticamente hablando bonito, digamos, encargó eso a otras personas e instituciones que hoy en día, pues, tienen la bandera de ciertas materias. Por ejemplo, recién noto que, y eso, es una puerta pequeña, que la iglesia toma como parte de apoyo y complemento a la psicología. Antes, no, psicología, no, carreras y tal por cual, y rechazaban y condenaban totalmente. Y si tú ibas a una terapia o algo por el estilo, bueno, la falta de fe y todo el rollo, o sea, polos completamente opuestos. Esto es porque no entienden o no entendían cierto sector que es un complemento, que es una ciencia dada por Dios. O sea, dividieron eso y más que rechazaron, encargaron a otras personas. La ciencia de la psicología tiene también vertientes y también tiene ciertas, digamos, influencias doctrinales de otras personas que obviamente colocan sus pensamientos. De allí a que la iglesia, al no tener el manejo, porque debió tener el manejo, porque debió educar, entonces lo que hace es poner una brecha. Yo veo que recién se está abriendo una puerta en aceptar esto, pero ¿por qué tendríamos que aceptar hoy algo que encargamos hace tiempo? Hoy podemos no solamente retomar, sino podemos encabezar muchos de estas materias de enseñanza. Tú dices ahora que el discípulo, bueno, Bishop dice que discipulado es igual educación. Y la muestra exacta fue hace, bueno, ya un buen tiempo con Thompson, cuando vino a Perú a traer la educación, ¿correcto? Sí, Thompson es un ejemplo práctico de esto, ¿no? Mira, Thompson tiene dos maneras de ver. Lo que él vino tiene dos maneras de ver. La primera es, fue un hermanito de Europa que vino a Perú, ¿no? Tenía que ganarse la plata, tenía que comer, tenía que hacer algo para vivir. Lo llamaron aquí porque no tenía nada que hacer en otro país. Entonces vino y, ¿no? Y de paso, en sus ratos libres, predicó, porque era creyente. Que vino acá, vino a traer un programa de educación, ¿no? Un programa de educación, ayudar a nuestro país en sus inicios como república, ¿ya? Y en sus ratos libres predicaba, ¿no? De paso predicaba. O sea, puso unas escuelas y de paso predicaba, ¿ya?
Esa es primera forma de ver. La segunda forma de ver es, Diego Thompson está orando, Señor, envíame a las naciones a cumplir la gran comisión. Ujú. Vio una puerta, dijo, hermanos, me voy al Perú, el Señor me llama. Ok. Su iglesia oraron por él, le impusieron la mano, dijo, te enviamos a cumplir la gran comisión al Perú. Lleva y educa. Y él vino y enseñó a leer y a escribir, pero usando la Biblia Ujú. como libro para aprender. ¡Wow! Eso es otra cosa. Estaba discipulando. Estaba discipulando. Entonces él entendía de que discipular es educar y educar es discipular. Ujú. ¿Quién es la iglesia? En este caso, él es la iglesia. Correcto. La iglesia es el individuo, ¿no? Es el individuo, ¿no? La institución ya es Claro. todo. Ahora, ¿qué pasaría si tú y yo y el que nos escucha y el que no nos escucha y el que nos escucha alguna vez y todo, el hermano por aquí, hermano por ahí, todos empezamos a enseñar lo que hemos aprendido, Ujú. trabajando en una institución privada, pública o fundando tu propio instituto, estás educando, Ujú. educando, educando, educando. O sea, no es un trabajito, Claro, es la gran comisión. claro. Y abarca muchas cosas, ¿no? Porque entendiendo el concepto claro del discipulado, que es educar, ¿no? Yo voy a pararme en mis principios. Y a veces, eh, cuando queremos saltar ciertas cosas que no debemos en la educación, entonces siempre va a haber un temor al Señor, ¿no? Hay muchas cosas, es que hemos separado muchas cosas de la iglesia y con la iglesia. Y moralmente a veces decimos, bueno, estamos estudiando, es el examen X de la universidad, y por ahí nunca falta el que no estudió y en ese momento quiere estudiar o por último quiere plagiar de alguien. Y esto sí se habla en la iglesia, ¿no? El temor del Señor y todo, pero no se enseña. O sea, tu profe te va a decir, bueno, es tu problema, ¿no? Si total el bien o el mal es para ti. Pero tu profe no se para a decirte algo mayor. Lo que estás haciendo es prepararte porque Dios te está preparando para lo que vas a... O sea, eso no te dice un profe. Claro, y no te va a decir, porque no entiende, Correcto. no entiende, ¿no? Mira, el problema de los profesionales creyentes que han estudiado en la universidad, como yo y tú, es que han sido educados a los pies del humanismo, del secularismo y de ideologías eh, evolucionistas. Ujú. Ese es su problema. Entonces no entiende porque es como un carro bonito, pero sin motor. Todo Ujú. está bonito, pero sin motor. Ya. ¿Ya? O sea, a esa educación que yo estudié en la universidad, pero sin temor del Señor. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que a mi conocimiento le falta, es una pieza clave, que es Dios. Ujú. ¿Ya? Y por eso que uno parte su vida y dice, ¿cómo estás? Bueno, secularmente estoy bien, espiritualmente estoy mal. Correcto. eh, ¿Cómo te va, no? Por aquí se para, hay una dicotomía. Ujú. ¿Por qué? Porque he crecido así, pues. ¿Ya? Ese es el problema de los que han sido educados fuera. Y era obvio, porque hemos sido educados en el mundo secular, en el mundo sin Dios. Secular significa sin Dios. Ujú. Humanista, en el mejor de los casos. ¿Ya? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a ese hermanito? Le falta hacer un pregrado de qué? De estudios bíblicos. O sea, que estudie la Biblia para poder entender todo lo demás. Ujú. Mira, hay un ejemplo bien chévere, lo tengo en mi libro Vocacionalidad Hoy, ¿no? Cómprelo urgente. Es eh, este chico, Daniel y sus amigos. Ujú. Dice que ellos fueron convocados por el rey, fueron reclutados y estudiaron en la mejor universidad del mundo. Ujú. Con toda su promoción, los mejores del mundo. Estudiaron con los mismos profes, con los mismos tiempos, las mismas tareas, las mismas asignaturas, la misma dinámica, etc. Pero en el examen, Daniel y sus amigos eran 10 veces superior. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? La explicación, dentro de muchas, es esta. Es que ellos ya tenían un pregrado
en Sagradas Escrituras. Y ese pregrado en Sagradas Escrituras hace que tengas el vaso completo, lleno de información, y con esto le das duro a quien sea. Habían estudiado, porque todo judío tiene que estudiar las Sagradas Escrituras. Daniel había estudiado, ya tenía un pregrado en teología. Se fue a estudiar, digamos, economía, ciencias políticas, perfecto. Hoy día los chicos estudian medicina, estudian derecho, estudian no sé qué, pero sin lo anterior, ¿no? Es como, ¿tú has visto esos pollos cuando les quitan el cuello? Pues, siguen caminando, Siguen ¿no? caminando, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo está tu vida? Pasa que no voy al culto, ¿no? No entienden la gran comisión. ¿Por qué? Porque no han recibido lo pre. Es decir, a la educación le han quitado el temor del Señor. No te enseñan esto en la escuela, en la universidad, menos. Claro. No te enseñan. Entonces, el discipulado se trata de eso, de que la gente estudie las Sagradas Escrituras y que estudie también ciencia. Ujú. ¿Ok? Ciencia. Solo así va a poder entender la gran comisión que es vayan y hagan O discípulos. sea, va a poder aportar un mensaje completo al mundo que lo necesita y que lo requiere. Eh, Esta formación, claro, la formación, digamos, ya de vocación y todo este tema, obviamente se dan en los institutos, universidades, ¿no? Y que hemos dicho que le correspondería a la institución, a la iglesia, se podría decir. Bueno, en la práctica no es así y muy complicado con la estructura que tenemos mundialmente que la iglesia tome una posición así ahora, ¿no? Em, ¿Cuál sería la alternativa? Sí, claro, cuando la iglesia no asume su rol, vamos a enfrentar el problema que tenemos ahorita, ¿no? Con mis hijos no te metas. Claro, pues, Un ¿no? movimiento. El movimiento. ¿Por qué nos hemos levantado con mis hijos no te metas? Si hace tiempo lo habíamos entregado. Claro, porque dejamos que se metan Claro, hace años. es como que yo te autorizo a entrar a mi cuarto y te digo, oye, no te tomes la gaseosa, ni prende la luz, ni te sientes, ni mires. Entonces, ¿para qué me dejas entrar, no? Claro. Mejor échame afuera. Entonces, hemos puesto a nuestros hijos en este sistema y les decimos, no te metas con mis hijos. Ujú. Es una locura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es retomar nuestra responsabilidad de educar. Es decir, en términos prácticos sería, hermanos, salgamos y unos lo harán de profesores, otros lo harán fundando colegios, universidades, institutos, para educar con el temor del Señor. ¿Ya? Eso sería el discipulado completo. ¿Ok? No solo el Padre Nuestro en la iglesia y el culto del domingo, sino eso más tu formación, pero todo basado en la Biblia. Hay instituciones religiosas eh, que no estoy seguro si han entendido este tema y por consecuencia lo hacen, pero hay muchas instituciones religiosas que tienen su propio colegio, ¿ok? Acá en Perú y en otras partes. No estoy seguro si es porque han entendido el tema del discipulado y dicen, ah, ok, lo voy a hacer de esta forma y estoy aportando a, ¿no? O si es un tema de economía y están simplemente levantando fondos para, qué sé yo, subvencionar cosas. Pero, ¿qué tan, en la práctica, qué tanto han aportado, ¿no? O sea, qué tanto ha hecho efecto, ¿no? Oye, estudio en tal colegio, entre comillas, cristiano, ¿no? O sea, ¿qué tanto te ha desarrollado, ¿no? Porque si discipular es igual a educación y veo una institución religiosa que tiene un colegio y luego sale una persona que se ha formado allí, o sea, tendríamos que ver estadísticas, ¿no? ¿Cómo se ha comportado, ¿no? O sea, si la Sí, estadística es como Daniel y sus amigos, ojo cerrado, hagamos todo claro. escuelas, pero la estadística, si hablamos de Lima, ¿cómo la has visto? Sí, mira, esto es un tema muy amplio, ¿no? Pero tenemos algo. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un colegio cristiano Mm. y un colegio estatal del barrio? ¿Qué es lo que hace que tu colegio sea cristiano? ¿No? Yo le pregunté a alguien así, ¿no?
¿Qué hace que tu colegio sea cristiano? No, mira, nosotros empezamos con 15 minutos de oración, Ya. ¿ya? Eso te hace cristiano. Y luego van a sus clases, Hay varios colegios particulares que también lo hacen. ¿ya? ¿Dónde están los cristianos, no? ¿Ya? Y eso es porque no hay lo que se llama una cosmovisión bíblica. O Ujú, sea, no tienes un lente para ver el todo. ujú. No puedes ver, ¿no? Entonces dice, "Buah, es un colegio cristiano, ¿qué van a hacer? Antes va a haber un devocional. O va a ir un pastor y lo va a cuadrar a todos. Bueno, lo que hace, o lo que debería hacer cristiano de ese colegio es que estudia, mira, estudia matemática desde la Biblia. Estudia geografía desde la Biblia. Estudia historia desde la Biblia. Estudia economía desde la Biblia. Estudia comunicaciones desde la Biblia. Desde la Biblia. Entonces, la Biblia le pone pues, el por qué, el para qué. Quizás no tanto el cómo, pero le encuentra el por qué, el para qué. Ya, eso es otra cosa. ¿Y actualmente hay alguna institución que haga eso? Y yo sé que hay uno o dos colegios, escuché, porque yo también cuestioné esto, y alguien me dijo, este colegio y lo otro lo hacen. Aplausos. O sea, sí hay una persona al menos que ha desarrollado esto Sí, y lo está sí, implementando. sí, sí. Qué bueno. Es pobrísimo, ¿no? Pobrísimo, ¿no? O sea, los ejemplos son, la mayoría de cristianos que ponen un colegio lo hacen porque necesitan plata. Y en muchas iglesias también, ¿no? Mm. Ya, eh, Bueno, eso mm, está válido, es un negocio también, pero a eso yo iba. He visto instituciones que claro, tienen el colegio, digo, ok, tendrán la visión clara de lo que es el discipulado, entonces educar, o es un negocio. Es válido también, yo no voy a cuestionar ese tema, pero claro. pero voy al otro, si no hay impacto, ¿qué hay con los que salen de allí? Y si no veo un impacto, entonces veo que resta el concepto que dice Visual y vamos más allá, el concepto que entendió Thompson, o vamos así, el mandamiento que dejó Jesús en educar, discipular a las naciones. Sí. Ahora, cuando ya medimos ya los resultados estadísticos, la incidencia no está tanto en el colegio, sino en el hogar, Ujú, en la familia. Un buen chico no es porque tuvo un gran colegio. El buen colegio fue un accidente casi. O fue una visión que tuvo el papá, dijo, esto necesito. Y pa, ¿no? Un buen chico que sale es porque tuvo un buen papá, una buena mamá, guiados por el Señor, que supieron encaminar a su chibolo, su chibola, y parte de eso incluye hasta la iglesia. Pa, aquí y a este colegio. entonces, según ese pensamiento, el discipulado, que es educación, empieza en el hogar. Empieza en el hogar. La familia lo delega, ¿no? Claro. Quiero que la iglesia me lo eduque, quiero que el colegio me lo eduque y quiero que me lo eduque el Estado. Peor aún el Estado. Pero yo como No me hago padre responsable. no me hago responsable. Y no, pues el llamado es hacia mí, ¿no? Pero la iglesia Ujú, es la proveedora de las herramientas poderosas para educar. ujú. Perfecto. Así estamos, ¿no? Es un tema muy Es un interesante. tema muy interesante, sí, sí, sí. Sobre todo eh, es para debatir, discutir, porque esto recién está empezando en Perú. Creo que próximo episodio podemos ampliar más este tema. Sí, ¿Qué sí, te sí, parece? por supuesto. Este es el maravilloso tema del discipulado y nos vemos en el próximo episodio para profundizar aún más. Bendiciones, 1000 por hora.